queridos hermanos, esposo y esposa, ambos médicos, me cuentan que por su compromiso de fe y por su especialidad, la medicina, el párroco les ha pedido que se encarguen de la pastoral de la salud en la parroquia donde viven. Y me preguntan qué cosa es la pastoral de la salud efectivamente y cuáles son las responsabilidades que deben asumir y preguntan un poco sobre los contenidos de la pastoral de la salud. La pastoral de la salud es una pastoral que en realidad abarca a todo el pueblo cristiano, hermanos, a todo el pueblo cristiano. Y los responsables de la pastoral de la salud tienen esta hermosa responsabilidad de motivar a los fieles cristianos de una parroquia a volverse buenos samaritanos. O sea, básicamente la pastoral de la salud es esta actividad que nos lleva a ayudar de una manera entusiasta, encarnada, pero también capacitada, y por eso que el párroco ha hecho bien en pedirle a 2 médicos que se encarguen de la pastoral de la salud, no puede ser mejor responsable, para que se encarguen de las personas que sufren de alguna enfermedad, que han sufrido algún tipo de fractura en la salud, ¿no? Ya sea por una enfermedad, por un accidente, ya sea temporal, ya sea crónico o terminal. Son estas distintas formas en que encontramos a las personas sufrientes físicamente, y la pastoral de la salud se encarga precisamente de ayudar a estas personas. También hay un campo de prevención en la pastoral de la salud, que es, por ejemplo, especialmente prevenir la desnutrición en los niños, ¿no? Pero el campo de la salud es básicamente ser un buen samaritano, que encuentra a una persona que no conoce, incluso que es de otra religión. O sea, veamos en la parábola del buen samaritano, ¿no? El samaritano es alguien que estaba en contraposición, en conflicto religioso con los judíos. Y los judíos los consideraban herejes y traidores de la tradición rabínica, de la tradición judía. Entonces, del último del que esperarían una ayuda es del samaritano. Y sin embargo, Jesús detalla cómo este samaritano no solamente se preocupa por esta persona, sino se involucra personalmente. Le cura las heridas, le sana las heridas él, lo pone en su caballo o en su asno, lo lleva a un hospicio, lo coloca ahí, da de su dinero para que esta persona sea tratada y le dice al posadero: si necesitas gastar más en él, gasta, yo te daré lo que falte cuando vuelva. Miren esto, cuando vuelva. ¿No era ya suficiente haberlo ayudado y haberlo puesto en la posada y haberle curado las heridas? No, él va a volver por él. Y es, obviamente, esta parábola un emblema del amor que tiene Jesucristo por las personas enfermas y discapacitadas. Y hoy en día, hermanos, donde estamos en una cultura del descarte, como denuncia el Papa Francisco constantemente, cada vez más existe esta tendencia de ocultar a las personas enfermas, especialmente los enfermos crónicos o los enfermos terminales o los ancianos, que tienen dificultades ya para movilizarse, para cumplir con sus funciones, ya sea por debilidad mental o física. Y estas personas son puestas por Jesús en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra caridad. Recuerden ustedes que cuando Jesús habla de quiénes son los que van al cielo en Mateo 25, habla de lo que conocemos en la tradición cristiana como las obras de misericordia. Y una de ellas son y la mitad de ellas son las obras de misericordia corporales. Y de las obras de misericordia corporales, visitar y atender al enfermo es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque es una de las que menos se ocupa el mundo de hoy.
Y esto lo estamos viendo en lugares donde después de la legalización del aborto se ha pasado rápidamente a la legalización de la eutanasia. ¿Por qué? Porque impera una cultura de muerte según la cual todo ser humano que es un estorbo debe ser eliminado. ¿Y quién decide eso? Los poderosos, los que escriben las leyes. Entonces, el encargado de la pastoral de la salud es un hombre y una mujer con una responsabilidad muy hermosa, que es no solamente atender específicamente a estas personas, sino crear una cultura de la misericordia. Porque la cultura de la misericordia, de la preocupación por el otro, de la preocupación por el enfermo, del débil, del desnutrido, está desapareciendo. Por esa razón es que nosotros nos encontramos en una situación como la que nos encontramos, en que es más fácil convencer a la gente: mira, el que quiere morir, que muera. Y muchos médicos que están especializados en la medicina paliativa, es decir, esa medicina que busca aliviar el sufrimiento de las personas que ya no se van a curar, ¿no?, que tienen enfermedades crónicas o enfermedades terminales. Muchos de estos médicos expertos en esto, tengo un gran amigo que es un oncólogo muy importante en Estados Unidos, dice que la industria farmacéutica y la medicina actual no está mejorando, no está investigando en los grandes avances que se podrían realizar en medicina paliativa. ¿Por qué? Porque las leyes de eutanasia básicamente están haciendo que sea más fácil para los médicos convencer a un enfermo de que termine su vida, de que no vale la pena seguir viviendo, de que los plazos que Dios pone para nuestra existencia y los distintos sufrimientos que solo se entienden a la luz de la cruz del Señor no sirven para nada y no valen para nada. Entonces, los encargados de la pastoral de la salud no solamente son las personas que hacen estas cosas, que van y visitan a los enfermos, atienden a los enfermos, llevan la cuenta, digamos así, en la parroquia de quienes están enfermos, quienes están confinados en su hogar por razones físicas, razones médicas, etcétera, sino que movilizan a los hermanos de la parroquia para que ofrezcan sus horas. ¿Por qué? Porque en el caso de los enfermos crónicos o terminales, hermanos, la medicina puede hacer algo muy limitado. Por algo son enfermos crónicos o son enfermos terminales, porque están más allá de lo que la medicina puede resolver. Y por supuesto, aquello que la medicina puede resolver, que lo resuelva, es lo primero que queremos. Y por eso la Iglesia se entusiasma con los avances éticos en la medicina y en el tratamiento médico. Pero pasado el límite de la medicina, allí donde no se puede hacer nada, es fundamental el trabajo humano y cristiano, la presencia humana y cristiana, la compañía. Y un coordinador de la pastoral de la salud lo que hace es eso: atraer a personas de la parroquia que tienen un poco de tiempo libre, que tienen una sensibilidad para los más débiles, o que no la tienen y que pueden comenzar a tenerla precisamente gracias al testimonio, para que asistan a estas personas. No se necesita ser médico para ayudar a darle de comer a una persona discapacitada. No se necesita ser médico para acompañar a una persona que sufre y rezar con ella el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia o cualquier otra devoción. Para acompañarla a ver EWTN o escuchar Radio Católica, cualquiera que sea la estación que se tenga en la parroquia, si existe, en llevarle buenas lecturas cristianas que los edifiquen, en ayudarlos a movilizarse y salir un ratito al jardín, por ejemplo. Todas estas son cosas para las cuales no se necesita especialización, pero ciertamente un buen par de manos de médicos
que pueden dar instrucciones generales de los cuidados que hay que tener con cada uno, con cada persona, son de extrema ayuda, ¿no? Entonces, la pastoral de la salud, hermanos, no es una pastoral extraña que está en un rincón de la vida de la iglesia, está en el centro de la iglesia por dos razones. Primero, porque atender a los enfermos nos va a salvar, Mateo 25, no se olviden, esos son los que van al cielo. Y en segundo lugar, porque es una tarea de toda la iglesia. Si yo no puedo hacer algo específico por un enfermo, entonces por lo menos tengo que elevar mis oraciones, y parte de la pastoral de la salud es elevar en las personas esa conciencia, elevar en la conciencia de nuestra parroquia, de la parroquia donde están sirviendo, o de la diócesis donde están sirviendo, la conciencia de que existen hermanos relegados por la enfermedad, por un accidente, por una enfermedad grave, por un problema congénito, por cualquier razón. Existen esas personas enfermas que sufren, ¿no? Y al mismo tiempo, a esas personas enfermas que sufren, hay que irlas edificando para que recen por la iglesia. Recuerden ustedes esa encíclica Salvifici Doloris, el valor salvífico del dolor, que en varios de mis debates, argumentando a favor de mi convicción de que Dios no castiga, la he utilizado, pero que fundamentalmente es un documento para hacer entender a las personas que sufren el valor del sufrimiento. En ese documento de San Juan Pablo II, San Juan Pablo II concluye diciéndole a los enfermos: necesitamos sus sufrimientos. La iglesia, especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora, necesita de la elevación de los que sufren, porque Dios los escucha por su sufrimiento, Dios los escucha, ¿no? Entonces es importante este ministerio, y es importante lo que los fieles pueden hacer para este ministerio. Salvifici Doloris es un tesoro enorme que no pueden dejar de visitar. Y hay un sitio web que se llama pastoralsalud.org, que tiene muchos recursos y muchas explicaciones de lo que significa la pastoral de la salud, explican la pastoral del duelo, explican muchas otras ramas vinculadas con la pastoral de la salud. Pero a estos hermanos y a todos aquellos que se dedican a la pastoral de la salud, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por lo que hacen a nombre de la comunidad creyente. Sigan haciendo este trabajo porque es lo que nos va a salvar como iglesia. Que tengan un buen día.